Bien, Pablo Salones, buenas tardes, gracias por estar ahí, Pablo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ¿Cómo va, todos? cómo va todo? Bien, bien, bien. Ya en los últimos días y las últimas horas del año. Hablando de últimos días y últimas horas del año, en ese, si es que hay un balance de tu parte, si es que lo va a haber, pero más allá de eso, los individuos en general hacen un quiebre y un balance el 1 de enero, como que si la salud se terminara o comenzara el 1 de enero o el 31, como que si era obligatorio hacer un balance. ¿Por qué es eso, desde tu punto Creo de vista? que cada vez que hay un hito, o sea, una fecha marcante, uno tiene la tentación de hacer un balance para mirar hacia adelante, ¿no? O para analizar lo que pasó. Este, Capaz que es una costumbre, pero no es mala, me parece a mí. No, no. Creo que es algo necesario a veces reflexionar con tranquilidad, cuando uno está en el medio de cada coyuntura, generalmente está muy motivado, presionado por factores inmediatos. Entonces, mirar las cosas con cierta distancia puede ayudarnos, ¿no? Puede ayudarnos. Y a su vez, no hay manera de pensar un futuro sin apoyarnos en un análisis de lo que pasó. Yo creo que eso es muy reivindicable, más allá de que, bueno, es lógico de que haya diferentes balances, ¿no? Así como hay diferentes propuestas de cómo pensar el futuro. Pero bueno, en el día de hoy nosotros queríamos hacer un balance de la pandemia, porque más allá de analizar este último año, el 2022, que también, pero no nos parece que sea entendible si no hay un balance que arranque desde el 2020, desde marzo de 2020. Este, y allí, y en particular, porque además siguen transitando y existen valoraciones muy distintas sobre cómo fue, qué pasó, cómo fue la gestión, a pesar de que uno puede decir, bueno, los hechos son los hechos, están allí, cada uno ¿no? Lo podemos mirar, pero también están los relatos. O sea, la construcción de un relato tiene en cuenta los hechos, pero también les da una interpretación, ¿no? Y eso, en el caso de la pandemia, funciona mucho, funciona mucho. Hay una lógica muy autojustificativa, autosatisfactoria por parte del gobierno. Hay diferentes opiniones en distintos actores de la sociedad, distintas, diferentes, con críticas, etcétera. A mí me parece que vale la pena discutirlo, sin pretensiones de verdad, pero sí con argumentaciones, ¿no? No con calificativos, sino con ideas, con argumentos. Y en mi opinión, no se puede analizar la pandemia sin ver tres grandes etapas. Una es la etapa del 2020, otra es la etapa del primer semestre del 2021 y otra es la etapa del segundo semestre del 2021 y hasta ahora, digamos, durante el 2022. En el caso de la primera etapa, la de la pandemia, hubo aciertos y errores, ¿no? En ese sentido, creo que se puede decir que fue acierto la creación del GACH, la creación del Grupo Asesor Científico Honorario, fue un acierto para el gobierno y para la sociedad, contar con un asesoramiento de especialistas en distintos temas. Incluso el GACH fue evolucionando. Al principio estaba muy centrado en los aspectos del el virus y sus efectos, pero después también incorporó elementos sociales, un análisis de lo que estaba pasando en la sociedad, otros componentes del impacto de la pandemia, tuvo una evolución. Dentro de eso, también creo que es muy destacable los aportes de la Universidad de la República. No hubiéramos tenido un abordaje como el que tuvimos en 2020 si la Universidad de la República no hubiera aportado desde la capacidad técnica para hacer los test hasta el seguimiento de las distintas cepas del virus y ver cómo y de qué manera estaba evolucionando ese fenómeno en los distintos planos. Incluso después cuando se realizaron algunos eventos con más tiempo, en el cual se fueron mostrando las distintas investigaciones realizadas en ese periodo por la universidad,
queda claro que hay una enorme riqueza de análisis de lo que estaba pasando, ¿no? Y eso es un acierto, sin duda, ¿no? No es un acierto del gobierno, es un acierto del Uruguay, ¿no? Tener esa posibilidad. Por otro lado, las medidas de prevención que se tomaron al comienzo de la pandemia funcionaron de manera relativamente bien en términos de evitar los contagios, ¿no? No se decretó la cuarentena obligatoria y eso estuvo bien, y se convocó, pero se tomaron medidas en áreas claves que iban desde la educación, la aglomeración de personas, los componentes de la vida cotidiana en las cuales podía haber afectación. Y bueno, yo creo que eso está bien, fue una cosa interesante, importante y un acatamiento importante de la población a esos cuidados. Por otro lado, creo que cabe destacar las herramientas de protección social que tenía el Uruguay, que tuvo el Uruguay. Seguro de paro, en primer lugar, por ejemplo, y después también distintos de los programas y apoyos y tarjetas que tiene el MIDES para apoyar a la población vulnerada, ¿no? Pero en el caso de los seguros de paro, tenemos una sociedad en la cual hay una formalización importante del empleo. No es completa, hay más de un 20-25% de los trabajadores que están en la informalidad, están en el negro, ¿no? Pero comparado con América Latina, estamos con un altísimo nivel de formalización. No significa de que no haya que poner el acento en los trabajadores no formales o informales, porque fueron parte de las principales víctimas del deterioro socioeconómico, ¿no? Fue una de las cosas que más golpeó en ese sentido. E incluso el aumento de la pobreza, ¿no? El aumento tan drástico de la pobreza, que aumentó casi un 30%, 100.000 nuevos pobres en pocos meses. Yo creo que también tiene mucho que ver con eso de que hay una parte de la población que no recibe salario ni tiene protección social adecuada. Después vamos a señalar algunas cosas que nos parecen errores, pero esa extensión y esas fortalezas creo que son de las cosas que nos permitieron, así como la fortaleza del Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿no? Y el proceso de reducción de la pobreza de 2004, 2005 hasta ahora, hasta el 2020, en el cual comenzó a incrementarse de manera sustantiva, ¿no? El otro aspecto que creo que vale destacar es el tema de la comunicación. Hubo una comunicación regular y muy impactante con la población, ¿no? O sea, las conferencias de prensa diarias con presencia del presidente de la República, tuvo ese aspecto de comunicación fuerte, importante, ¿no? También señalaría como sesgo negativo que tuvo de que fue demasiado centralizado en el Poder Ejecutivo y en el presidente, ¿no? Y eso no permitió una comunicación más plural, que abarcara voces diferentes, de actores distintos, que planteara también una comunicación de cercanía, una comunicación en la cual las personas, los colectivos, las comunidades pudieran comunicarse, intercambiar, asumir lo que estaba pasando. De todas maneras, queremos señalar que fue un aspecto importante. Después, en cuanto a los errores iniciales, en el de 2020, hubo una confusión muy peligrosa entre distanciamiento físico y distanciamiento social. La idea de que había un mensaje, había que aislarse, ¿no? Para cuidarse, y la idea de que había que paralizarse, quedarse quieto, no interactuar, no hacer, eso es una idea que predominó, pero que es negativa desde el punto de vista de la salud. Es negativa desde el punto de vista de los cuidados, ¿no? Uno puede tomar los cuidados para evitar los contagios y, sin embargo, fundamentar la necesidad de mayor vínculo entre las personas, ¿no? De mantener el vínculo, con cuidados, sí, pero mantener el vínculo, desarrollar la solidaridad, el compromiso, el involucramiento, al mismo tiempo que nos cuidamos y cuidamos a los demás. Y a su vez, ese enfoque que está muy vinculado a esa idea de parálisis y aislamiento y distanciamiento social, yo creo que es un enfoque equivocado desde el punto de vista de la salud, ¿no? Para la salud eso es malo, ¿no? También lo es para otras cosas, pero es uno de los componentes que pone sobre la mesa el tema de la salud mental.
que fue en buena medida subestimado en ese enfoque medio biologicista que centraba el problema en el virus y que lo planteaba en términos de una guerra contra el virus, ¿no? Y bueno, ese es un enfoque que es, desde el punto de vista teórico, complejo, en mi entender equivocado, pero a su vez tiene consecuencias desde el punto de vista sanitario. Por otro lado, hubo una retracción del primer nivel de atención. O sea, se cerraron policlínicas, el sistema de salud se retrajo y se jerarquizó de manera unilateral los CTI. Contar con la cantidad suficiente de CTI frente a las posibilidades de un incremento y una mayor necesidad de internación en esa instancia. Eso no es que los CTI no jueguen un rol, y en el caso de la pandemia juegan un rol, pero indudablemente hay muchos otros pasos previos a que una persona requiera de los cuidados en el CTI. Y no era igualar cuidarse para evitar los contagios con cerrar los centros de atención en el primer nivel, creo que es un error. Fue un error, claro, en ese sentido, que a su vez tuvo una consecuencia de agravamiento de los controles, la falta de controles en una cantidad de otras patologías. Y a su vez debilitó el componente de entramado social protector y del entramado social educativo, del componente de que los centros de primer nivel pueden ser elementos que permitan que las familias evacúen dudas, que conversen, que vean la mejor manera de protegerse y también que atiendan a los problemas concretos que cada una de las situaciones implica, ¿no? O sea, pensar que todo el mundo está asimilado en una misma situación y todos pueden resolver el acceso a la alimentación, está demostradamente que no fue así, ¿no? Entonces, esa retracción del primer nivel, cierre de policlínicas, creemos que fue un error. Y en el abordaje global hubo una apuesta a una centralización absoluta, así como se centralizó la comunicación en las conferencias de prensa, y fueron largas, y el horario pico, y bueno, y aumentó el rating, etcétera, de los informativos, pero también hubo una centralización en la manera de desarrollar la vigilancia epidemiológica y la atención a los problemas críticos de contagio, ¿tá? Faltó información discriminada por territorio. O sea, no se le brindó la información discriminada por localidad, por barrios, en el caso de Montevideo, por municipios, de manera tal de que los actores locales pudieran tener un nivel de acción, un nivel de injerencia, un nivel de apoyo, porque además en el tema este de los contagios hay puntos críticos, o sea, hay una lógica y es que hay puntos de aglomeración, ¿no? Ya sea una parada del ómnibus, una feria vecinal, un pasaje que implica para mucha gente, ¿no? Una cuestión media obligatoria para poder acceder a los alimentos, eso no se tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque hay que tener una mirada de cercanía vinculada con el territorio. Y eso faltó. Es más, desde la red de municipios y comunidades saludables se hizo tomando, incluso apoyándose en la experiencia de Canelones, porque Canelones reclamó de manera enfática que le dieran información por localidad, porque tiene 30 municipios, entonces no podía pensar solo con las cifras globales del departamento. Y finalmente se las dieron, pero fue ¿no? todo un tema, cuando en realidad eso debería ser formar parte de la estrategia de abordaje general, que incluya el nivel de lo local, eso no se tomó en cuenta, ¿no? Por otro lado, hubo un enfoque que desestimó la participación social. No es propio solo de la pandemia, pero en pandemia es más importante, ¿no? No se convocaron los organismos del Sistema Nacional Integrado que tienen participación social. No se convocó a la JUNAS, a las JUDES, a las JUNOSAS, a las juntas, a los organismos que permiten, a los consejos consultivos o a otros nuevos. Podría haber innovado en materia de participación social, podría haber generado instancias en las cuales el involucramiento de la sociedad se canalizara tomando los cuidados necesarios. Si teníamos una red virtual que permitía eso y la red de municipios y comunidades saludables hizo eso. Hizo 16 talleres abiertos el primer año. ¿Por qué? Porque había una necesidad de fortalecer la participación social mediante intercambios, mediante reflexiones comunes, ¿no? Mediante un análisis de lo que estaba pasando.
por parte de los principales protagonistas, que son las personas, ¿no? Y por último, creo que hay las medidas de apoyo económico a las personas que debían cesar su actividad o restringir su actividad económica fue absolutamente insuficiente. ¿Ah? Eso se creó el fondo COVID, lo cual está muy bien, ¿no? Pero se excluyó a los sectores más ricos de aportar al fondo COVID. Eso es un sesgo de clase. O sea, pueden aportar los funcionarios públicos, pero no pueden aportar las grandes fortunas. O no pueden aportar, no tienen que aportar lo que después subimos, más de 3.000 millones de dólares que aumentaron los depósitos bancarios. ¿Por qué? Porque hubo algunas personas que ganaron muchísimo dinero en esa coyuntura. Y sin embargo, no se les planteó de que tuvieran que aportar a este fondo en una emergencia como vivíamos toda la sociedad uruguaya. El último elemento que yo creo que es crítico de eso fue de que nos la creímos. El gobierno se la creyó y difundió esa idea. Y tuvimos eso en una parte de la sociedad. Y es que íbamos a superar la pandemia sin gran afectación. Éramos una excepción en una situación regional crítica, ¿no? Todos los países de la región, todos los países del mundo vivían un panorama extremadamente crítico y sin embargo acá pensamos de que íbamos a poder seguir con esta dinámica. Entonces, una evaluación de esa primera etapa es, el país sobrellevó la primera etapa con buenos resultados comparativamente con otros países, si los indicadores son cifra de contagio y mortalidad, ¿no? Las cifras de contagio se mantuvieron controladas, la mortalidad fue baja, y el seguimiento de casos, hubo un seguimiento realizado en buena medida, tal vez sin integralidad, pero hubo, y finalmente terminamos el 2020 con 180 fallecidos, ¿no? Si tomamos otros indicadores, como el aumento de la pobreza, el retroceso de primer nivel, la afectación en salud mental, el aumento de la desigualdad, los resultados no son buenos, ¿no? Los resultados son bastante malos, son peores, ¿no? Al mismo tiempo, hubo experiencias de solidaridad, como fueron las ollas populares, como fueron las acciones de los municipios, de las comunidades, que en ese sentido fueron y marcaron un potencial que tiene nuestra sociedad y una acción efectiva de apoyo a las personas que más lo necesitaban en esa coyuntura. La segunda etapa es la que comenzó a fines del 2020 y sobre todo se concentró en el primer semestre del 2021. Ahí hubo un aumento exponencial de los contagios y aumentó la cantidad de contagios y la cantidad de muertes. En esos meses, en 4 meses hubo más de 5.000 muertes. Ese componente que había en ese sentido fue realmente muy crítico, ¿no? No hubo posibilidad de desarrollar un accionar de prevención. Pasamos de tener 52 fallecidos por millón de habitantes en el 2020 a tener 1.700 fallecidos por millón de habitantes en julio de 2021. Es una catástrofe sanitaria. Se perdió el seguimiento de los casos, nos quedamos sin vigilancia epidemiológica, hubo un desborde de los centros asistenciales, y allí no es que no sabíamos que esto iba a pasar. Teníamos el diario del lunes, teníamos la realidad de otros países para comparar, y además dentro del Uruguay, dentro del país, tanto el GACH en febrero, como las sociedades científicas y el SMU, 40 sociedades científicas y el SMU, presentaron un conjunto de propuestas para tratar de paliar esa situación crítica. La Universidad de la República, las organizaciones de usuarios, el diálogo por la vida, que fue una conjunción muy amplia de personas de muy diversa filiación política, ideológica, religiosa, etc. Entonces, realmente, y el gobierno se cerró la banda, respondió a las propuestas con ataques y no aceptó y desarrolló la teoría de la responsabilidad individual. Dice, cada uno es responsable, ¿no? Y se fundamentó la teoría de la responsabilidad individual. Solo que esa teoría es completamente contraria a la salud pública. La salud pública ha defendido históricamente la humanidad de que las personas no pueden
resolver todos los problemas que afectan su salud. Es necesario que las comunidades y el Estado tome las medidas necesarias para proteger la salud, ¿no? Y eso se desestimó en esa coyuntura y las consecuencias fueron terribles, ¿no? Tener, llegamos a lo que son las formas más importantes de afectación de la pandemia. Por otro lado, un retraso en la compra de vacunas. Por un lado, hubo una injusta distribución mundial de las vacunas y por otro lado, hubo errores por parte del gobierno que retrasaron el ingreso de vacunas al Uruguay, ¿no? Lo retrasaron varios meses, solo que en esos meses, en esa coyuntura, ese realmente tuvieron un peso muy importante. A partir de que llegan las vacunas, el sistema de vacunación funciona muy bien. Hubo priorizaciones que se podían haber hecho distintos, algunas inconsistencias, pero de todas maneras el sistema de vacunación es una fortaleza del país. La respuesta de la población fue buena, y en ese sentido comenzó a superarse esa primera etapa de crisis sanitaria catastrófica que tuvimos en el primer semestre. Hubo una buena parte de esos 5.400 personas que fallecieron que podían no haber fallecido. Eran muertes evitables si se hubieran tomado las medidas que reclamaron todos los actores académicos, profesionales vinculados con la salud, En su ¿no? Y momento, sin embargo, no el ministro de Salud Pública lo reconoció. reconoció en el Parlamento de que había, dijo, un porcentaje muy mínimo, era de todas maneras varios miles, ¿no? Pero seguramente es mayor la cantidad de muertes evitables, ¿no? Pero no se tomaron las medidas y esas personas, y hay ahí un problema de responsabilidad institucional, punto de vista de la salud tiene una responsabilidad ineludible por parte del Estado y también una falta de sensibilidad y de empatía con el dolor de la población, ¿no? Porque en una circunstancia como esa, yo creo que ¿no? por sensibilidad habría que haber tomado. Y bueno, la tercera etapa es cuando la vacunación masiva permite bajar los casos graves y las muertes y disminuir los contagios. Ahí comenzamos a tener esta situación que tiene picos. Ahora, en este momento, está habiendo un incremento de la cantidad de casos, ¿no? También en la región está habiendo. Además, el virus no es un virus, sino que se va mutando a distintas cepas, a distintas variantes en ese sentido, y nada nos garantiza de que en alguna de esas variantes no pueda volver a algún nivel de letalidad, o sea, de mortalidad mayor, ¿no? Y hay que ver hasta dónde y de qué manera funcionan las vacunas, porque todas estas vacunas, no hay una experiencia acumulada que permita saber en qué momento y de qué forma, ahora se está hablando de la quinta dosis, pero podemos decir que el avance de la vacunación permitió disminuir la cantidad de casos y la cantidad de muertes, ¿no? No nos da una garantía de que no vaya a suceder de nuevo, pero sí nos permitió salir de esa situación. De todas maneras, ¿qué es lo que pasó? Que el restablecer el primer nivel de atención, después de haberlo retraído, no fue tan sencillo. Hubo dificultades, falta de medicamentos, hay problemas de personal, hay problemas de dotación, la distribución del personal y la capacitación adecuada del personal incide en los términos de los servicios de salud. Y además continuó la concepción de que la participación social no es un factor positivo, sino un problema, ¿no? Y entonces no se consulta a las organizaciones sociales, no se promueve el involucramiento de la sociedad, la política de salud, y las políticas y los problemas de salud se han hecho complejos, porque lo que ya teníamos como una estructura de causas se agravó en esta nueva coyuntura. Se incrementaron los problemas de salud mental, se incrementaron los suicidios, se incrementaron los temas de la violencia doméstica, las violencias patriarcales, o distintos tipos de violencias también. Y por otro lado, aumentó los problemas de salud en la población más vulnerable, en las embarazadas, en los niños pequeños, ese tipo el incremento de la pobreza golpea a la salud sin duda en ese sentido, ¿no? La falta de controles aumentó la prematurez, el bajo peso al nacer, y todavía no estamos viendo los efectos que puede tener en el plano de las enfermedades oncológicas o de las enfermedades, o las cardiopatías, o lo que son los problemas que están muy vinculados con
la enfermedades crónicas no transmisibles. Y a su vez hubo una señal negativa, que fue la disolución del GACH y el recorte drástico de recursos para la Universidad de la República. Esas son decisiones gubernamentales que fueron, en realidad, de apegar en uno de las fortalezas que tuvo el Uruguay en esta contingencia. Queremos decir que no hay un plan de emergencia, no hay un plan de contingencia para abordar estos efectos post-COVID en lo inmediato, ¿no? De manera tal de resolver, inyectando recursos, fortaleciendo las respuestas, ¿no? Incrementando las medidas de prevención para que estos temas vayan disminuyendo, ¿no? Vayan disminuyendo, no a partir de ningún fenómeno natural, a partir de una acción determinada. No existe eso. La mirada a mediano plazo también es importante. Y el Ministerio de Salud Pública lo hizo a través de los Objetivos Sanitarios Nacionales 2030. Eso nosotros lo queremos reconocer porque la convocatoria que se hizo en el 2022 a pensar los Objetivos Sanitarios 2030, que retomando un mecanismo de planificación que ya se había usado en el país desde 2015 en adelante, pensamos que fue un hecho positivo. Y además el hecho de hacer una consulta pública también nos parece positivo. Nos tenemos que ir. Sí, voy redondeando. Se nos viene Pepe Vallar, en estos casos quiero decir que, de todas maneras, los plazos y la difusión de esta consulta fueron muy escasos. Y no sabemos todavía cuáles son, qué cosas se tomaron de los aportes que se hicieron desde la sociedad civil. Entonces, podemos decir, este periodo post-pandemia nos enfrenta a una situación llena de incertidumbres en materia sanitaria, donde hay algunos problemas que no terminaron de resolverse y otros que se van agravando. Y falta un plan de contingencia, un plan inmediato y una mirada a mediano y largo plazo que, en conjunto con los Objetivos Sanitarios Nacionales del 2030, nos permita retomar algo que vaya más allá del periodo de gobierno. Una mirada que piense los problemas en su desarrollo en el mediano y largo plazo. Así que esto es un poco un elemento de reflexión sobre lo que fue la pandemia que nos interesaba hacer por la fecha y porque vale la pena volver a estos temas hasta para pensar la realidad que tenemos hoy y la que podemos tener hacia adelante, ¿no? Pablo, nos tenemos Dejamos que ir. por acá entonces, si te parece. ¿Nos reencontramos en febrero? Bárbaro, muy bien. Buenas vacaciones para todos. Bueno, que pases bien. Que disfruten. Un abrazo.